Bueno, entonces ahora sí comenzamos. A mí me tocó, sí, esta cátedra es de introducción al derecho. Sí. Eh, Como ustedes saben, el libro base de esta materia es el libro de Teoría del Derecho del doctor Raivaldi Cabanillas, que tiene 7 eh, capítulos. Como les dije, el capítulo 1 hubo una confusión y eso se va a pasar para la semana que viene. Él les va a dar esa clase, no se preocupen. Ya estén atentos sí, a los foros de novedades porque ahí se va a publicar la fecha y la hora de eso. A mí me tocaba, conforme el cronograma, hoy día desarrollar la clase del capítulo 2 del libro. El capítulo 2 del libro nos habla de básicamente estas dos corrientes, el naturalismo y el positivismo, que ustedes la van a ver durante los 7 capítulos del libro. O sea, estas dos que son corrientes de la ciencia jurídica, son corrientes de la ciencia jurídica y son transversales, digamos, a todas las unidades del programa. Tengo un cuadrito comparativo como para ir más o menos para que me puedan entender de qué estoy hablando. Les voy a compartir este otro archivo. Antes de no sé si se ve ahí, le voy a agrandar un poco. Ahí espero que se vea bien. Son dos corrientes de la ciencia jurídica. Los news naturalistas y los news positivistas. Ustedes lo van a encontrar así en el libro. A veces, al naturalismo también se lo denomina de la razón práctica, que en realidad es una vertiente de ahí. Estas dos posiciones, estas dos corrientes de la ciencia, se distinguen a veces tajantemente en algunos puntos de vista. Por ejemplo, en lo que hace el derecho a la moral, en lo que hace a la consideración del derecho, en lo que hace a las fuentes del derecho. Ahora me interesa que ustedes sepan las dos primeras estas distinciones sobre derecho y moral y derecho, porque sobre lo que es fuente hay una unidad del programa que se llama fuentes del derecho. Así que eso lo van a ver en profundidad en otras unidades, igual que sistema jurídico, igual que interpretación jurídica. ¿Qué opinan estas corrientes sobre el derecho y la moral? El positivismo le interesa el estudio del derecho, pero el derecho tal como es. El derecho tal como está plasmado en la ley, en los códigos, etcétera. No hace otro tipo de consideraciones. En cambio, el naturalismo sí le interesa mucho la moral y se preocupa por estudiar el derecho como debería ser el derecho, es decir, cómo debe ser el derecho en una sociedad. Eso sí le interesa, que es algo que no tiene en cuenta el positivismo. La otra gran distinción, igual este PDF yo se lo voy a subir a la plataforma para que lo tengan, no se preocupen. El otro punto de caracterización y distinción de ambos es sobre los derechos, porque el positivismo dicen que los derechos que nosotros tenemos depende de lo que diga el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico de un país dado. Es decir, que es el Estado, a través de sus poderes, que me va a otorgar los derechos. En cambio, el naturalismo piensa que el Estado no me otorga nada, sino que el Estado me reconoce mis derechos por mi condición de ser humano y digno. Esos derechos que el Estado me reconoce son válidos por sí mismos, con prescindencia de lo que diga la ley. ¿Me entienden? Entonces, por un lado tenemos que una corriente dice que los derechos
el Estado los crea, la ley los crea, y en el otro dice que el Estado me los reconoce, no los crea. Ahí estamos bien. Por el chat me responden sí, no, vuelvo a repetir, como quieran. Entre estas dos corrientes tenemos lo que es el tema de las fuentes del derecho. Eso lo van a ver en la unidad de fuente, pero yo les voy a comentar así rápido, que para el ius positivismo la fuente del derecho, es decir, de dónde emana el derecho, es solamente la ley. No hay más. En cambio, para el naturalismo, la ley no es la única fuente del derecho. Sí es una fuente importante, pero no la única. Porque ellos postulan que además de la ley está la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios del derecho, las convenciones y pactos internacionales de derechos humanos, ¿me entiendes? Respecto del sistema jurídico, esa es otra unidad que también vamos a ver más adelante, pero aquí se diferencian en que para el positivismo la ley es perfecta, la ley no tiene lagunas, el orden jurídico, el sistema jurídico de un país, es decir, el conjunto de leyes de un país son claras, no hay contradicción, entonces el juez, quien tiene que resolver, no puede negarse a fallar porque no encuentra algo, porque algo no le cierra, digamos. Porque todo problema tiene una solución. En cambio, para el naturalismo, si bien existen normas, pueden darse casos de normas ambiguas, equívocas, que sean contradictorias, que haya lagunas en el derecho, es decir, determinadas situaciones que no tienen una solución en la ley. Piensa que puede darse ese tipo de cosas, ¿no? Y por último, de la interpretación jurídica, que es casi la penúltima unidad que vamos a ver, también van a hablar sobre estas corrientes. Para el ius positivismo, digamos, cree que el juez no puede, pesa en el juez la prohibición de crear derecho. El juez no puede crear derecho porque existe, digamos, la división de poderes, por lo tanto, el juez lo que debe hacer es aplicar la ley que ya existe, no puede interpretarla, la aplica y con eso resuelve el caso. En cambio, para el naturalismo, esta diferencia entre quién crea la ley y quién la aplica, digamos, no es tan tajante, sino que considera que el juez en ciertos casos puede salirse un poco del ordenamiento jurídico para encontrar una solución justa para ese caso. Es decir, el juez interpreta la norma, no solo aplica una norma, sino que la interpreta, va más allá. Pero esto, como les digo, son nociones que la van a ver en otras unidades, pero yo se las traje como para mostrar que estas dos corrientes tienen cosas diferentes. Un ejemplo de qué querés, no sé quién puso, Carlos, dice un ejemplo de interpretación, decís vos. Bueno, a ver, nosotros en algunas unidades vemos el caso Sagiri, que es un caso que está anotado en el libro, el doctor siempre lo trabaja casi. Bueno, en ese caso es un fallo de la Corte Suprema en la cual los padres de una tienen dos hijos, uno de ellos necesita un trasplante de órgano, un fallo ya con bastantes años, no es moderno, así que por ahí si no le resuena mucho el contenido, necesita recibir una donación de un órgano, y quien en ese momento era compatible con él era su hermana, y la ley en ese momento, la ley de trasplante de órgano no permitía la dación de órganos en vida, digamos, de personas menores de 18 años. El hermano esta tenía menos de 18 años, tenía, si no me acuerdo, 17 años y 10 meses, creo que le faltaban unos 3 o 2 meses para llegar a la edad que le requería la ley para donarle a su hermano.
Lo que pasa es entonces llega a la corte el caso y el voto del procurador general, siempre se expide en esos casos quien representa los intereses del Estado, en este caso el procurador. Él dice que no correspondía hacerle lugar porque el hermano no tenía la edad de 18 años. Entonces, él lo hizo directamente en ese voto, que ustedes ya, creo que está en la plataforma el caso, el que lo quiere leer, le dice a la corte que no, el procurador dice, no, no tiene la edad que se requiere para eso, entonces no le hagan lugar. Él dictamina que no se haga la dación de los órganos. ¿Entiende? Ese pensamiento para mí es positivista, porque se ajusta o se atiene a lo que dice exclusivamente la ley. No hay otro margen. Si la ley dice 18, es 18, y no hay más, digamos. Entonces, aquí justamente se corresponde con esto de que el juez no puede crear derecho. El juez no puede decir, bueno, tiene 17 y bueno, le demos, que si le faltan 2 meses. ¿Me entiendes? En cambio, el voto de la Corte hace lugar a que se produzca esa dación de órganos, porque no solo tiene en cuenta que tiene 17 años y 10 meses, o sea que le falta poco, sino también la necesidad del otro hermano en que estaba el órgano para poder vivir, porque si no iba a morir, que la persona que iba a dar el órgano se le habían realizado unas pericias psicológicas y era una persona que era capaz, digamos, que era consciente de lo que estaba haciendo. Y entonces eso fue muy importante para la Corte porque más allá cuando se sancionó esta ley de trasplante de órganos, una de las finalidades eran que las personas sean conscientes de lo que hacen, digamos. Entonces para la Corte cumplía con eso y por eso le hace lugar a la dación de órganos, ¿ve? Pero aquí es obviamente una postura y un naturalista porque no solo tiene en cuenta la ley, sino que tiene en cuenta otras cosas más. Por ejemplo, las circunstancias del caso, las consecuencias del caso, qué pasaba si no le hacía, las pruebas. O sea, no me quedo con la ley. Eso se corresponde con este pensamiento y es naturalista. No solo me atengo a la ley, sino que voy más allá para encontrar una solución justa para el caso. Ahora con el ejemplo se entiende mejor. Igual este caso lo van a ver en otra unidad, chicos. Está en la plataforma, pero más o menos era para que vean las dos posiciones en lo que hace a la interpretación. Este caso lo van a ver en la unidad de interpretación jurídica posiblemente. No sé quién levantó la mano, ese Segovia, Mario, Ariel. Yo, profesora, disculpe, ¿le puedo dar otro ejemplo? Perdón si estoy equivocado, no sé si se puede. ¿Sí? Decilo. No Decilo. sé, por ahí, capaz, lógicamente puedo estar equivocado, ¿no? Pero, ¿vio la sentencia del caso de las chicas estas que mataron a su hijo? Ahora, con respecto cuando dice, el juez interpreta la norma y puede ir un poquito más allá. Vio que en la sentencia dice, no dice cuando le condenan a perpetua, no dice por tiempo indeterminado. Dicen los abogados del chiquito que mataron a estas chicas, dicen que esa es la falla que tiene la sentencia y ahí por las dudas no hay una corriente naturalista, por eso dejaron esa ventanita los jueces a dictar sentencia y no poner por tiempo indeterminado, o sea, le condenaron a perpetua y dejaron así, ¿no? Le digo lo que yo vi el caso por tele, pero después los abogados defensores salieron con eso, o sea, no hay una corriente un poquito naturalista de parte del tribunal o no sé, algo así, pero Del tribunal sí puede ser. Yo tampoco leí la sentencia completa para decirte, pero de lo que vos me comentas y lo que escuché, sí, en los jueces sí. Eh, puede ser que sí, sea la porque, forma del a tribunal ver, justo de estábamos redactar las en la, cosas. Sí.
porque justo estábamos en el curso introductorio nosotros, y a mí me interesaba, justo estaba el tema de los rabies y del chico este que mataron el bebito, las dos chicas estas. Y bueno, yo empecé a seguir un poco para empaparme un poco en la carrera también. Y bueno, de esa parte, cuando nosotros empezamos a tocar el tema positivismo y naturalismo, las corrientes estas, Dios positivo, Dios naturalista, a mí me quedó esa duda cuando lee la sentencia y dice, y por supuesto, ninguno de nosotros que estamos, en este caso yo que estoy comenzando la carrera, uno no se da cuenta. Pero sí, a la medida que íbamos avanzando en el curso introductorio, sí, uno, y al escuchar los abogados defensores, ahí le traje yo al caso este en el tema del Dios positivismo y Dios naturalista. Por eso es que los que dictaminan, los que dictan sentencia, ajá, y ahí es donde salen los abogados defensores y dicen, ¿por qué no pusieron por tiempo indeterminado? Quería decir que, según los abogados, escuchándolos, que las chicas estas en cualquier momento, en algún momento, pueden volver a recuperar su libertad. Y ahí es donde pienso yo que puede ser que entre el naturalismo este, ¿no? Por ser sufran, no sé. Sí, va a llegar si los abogados interpusieron recursos, va a llegar a los tribunales y van a ser los jueces quienes decidan. Ustedes todavía no vieron las directrices interpretativas, pero una de las directrices interpretativas, claro, una de las directrices interpretativas del positivismo jurídico es la interpretación literal, que es atenerme a la ley, a las palabras de la ley, ¿me entendés? Entonces, obviamente alguien con pensamiento y positivista te va a decir, no, hay falta decir por tiempo indeterminado y por lo tanto no está contemplado y por lo tanto yo tengo otros derechos. Pero alguien con un pensamiento y una naturaleza te va a decir, no, el juez puede acudir a la forma de que ha tenido el tribunal de sentenciar, a las consecuencias de su decisión y a otros factores que le van a hacer tomar otra decisión. ¿Entendés? Pero está bueno lo que vos planteas. Puede ir un poquito por allá, como explicó recién. Claro, porque no solamente es la letra, el positivismo siempre ha apelado a la letra y las palabras tal cual, a los puntos y comas de la ley. El naturalismo, para encontrar una solución justa, ha ido más allá. Van a ver ustedes las directrices cuando vean la unidad de interpretación. El juez no solo acude a las palabras de la ley, a las consecuencias del caso, a la doctrina, a la jurisprudencia, a los presentes de la Corte, a si está de acuerdo con las otras leyes del ordenamiento jurídico o no, ¿me entienden? A un montón de cosas que no son la única forma de resolver y como termine va a ser si los abogados apelan y siguen apelando y llega a la Corte, de última instancia la Corte quien dé su posición, digamos, y muchas veces también cómo está compuesta esa Corte. Y ahí ustedes leyendo, así como vos has leído, y te has dado cuenta de algunas cosas, van a leer los votos de los distintos jueces, la sentencia, van a decir, este juez me parece que es un naturalista más porque se expresa así. No, mira, este juez me parece más que un positivista porque piensa tal cosa de la ley o de las personas, ¿entendés? ¿Profe? Porque es diferente a la condena que recibieron los rugbyers, por ejemplo. No, yo soy señora profesora. Sí, no te escuché, pero... Como es totalmente diferente a la condena que recibieron los rugbyers, por ejemplo. Profesora. Los rugbyers también recibieron perpetua, por supuesto, ¿no? Disculpen la interrupción, ¿puedo hacer una consulta? Sí, ¿hola? No sé, no nos tarda mucho, chicos, porque tengo una unidad entera. No, es una consultita rápida. No, la explicación va perfecta, pero creo que la mayoría estamos un poco confundidos porque tenemos en mano, no sé si la mayoría, pero yo tengo en mano lo que es la unidad 2 y el programa, y no concuerda con la clase, digamos. Y me fijé en los capítulos cargados y aparece el capítulo 1 y el capítulo 3, pero no el 2. No, sí, el 2, está el capítulo 2 en el libro, no está subido, no sé si en el mensaje de bienvenida el doctor le dijo que no digitaliza todos los capítulos.
algunos, y el resto tienen que ir a su sede, sacar el libro, pedir prestado, sacarle copia, comprarlo en formato digital, eso ya queda en ustedes. Ah, ok. Sí, nosotros digamos, son 7 unidades y damos 1 o 2 clases por cada unidad, por cada capítulo, perdón, del libro. No nos guiamos por el programa porque el programa tiene otros contenidos que lo dispone la CONEAU, pero ok. no damos otras cosas. Ok, Así que ustedes guíense por el libro. Y en ok. todo caso, si no tienen todavía el libro, pueden leer el módulo, que ahí está el capítulo 2 en el módulo. Así que para aquellos que todavía no tienen el libro, pueden descargar en la plataforma el módulo y lo van leyendo de ahí hasta que consigan el libro. Sí, yo tengo en mano lo que es el módulo y ¿usted me podría indicar en qué parte aproximadamente está? Porque está dividido en unidades. O, Claro, sí, debe ser la unidad 2 en el módulo, ok. pero no lo tengo a mano para decirte la página. Ah, bueno, bueno. Bueno, no hay problema. Muchas gracias. Disculpe. Bueno, después seguimos con preguntas del libro y eso al final. Voy a seguir hablando. Ahí dice una compañera, página 149. Eso era como breve introducción sobre estas dos corrientes del dispositivismo y natural. Bueno, yo necesitaba que ustedes sepan algunas cosas que obviamente en su primera clase que no la han tenido, pero yo algo les voy a anticipar un poquitito para que nos podamos entender, si no, necesito que podamos concatenar las dos unidades y ustedes todavía no han tenido la clase de la unidad 1. Como les decía, respecto de la persona, el naturalismo y el positivismo tienen concepciones diferentes, digamos. Ustedes van a ver que en la clase que viene el doctor Renato obviamente esto lo va a desglosar y le va a explicar mucho más en profundidad y con otras cosas. Pero a mí me interesa que ustedes sepan que existen dos concepciones de persona que él trabaja en su libro, que una es la concepción de persona como un ser substancial y digno, el cual postula que todos los hombres son iguales en valor y dignidad. Y que tiene dos consecuencias. Primero es que el ser humano no está sometido a otro ser humano y que el ser humano es autónomo. Entonces, la base de esta concepción de persona es la dignidad de la persona. Por el solo hecho de ser persona es digno, por el solo hecho de ser persona es titular de derechos. ¿Y eso qué implica? Como les dije hace rato yo, que el Estado me reconoce mi condición de dignidad, que soy digno de portador de derechos y obligaciones. Esa es la primera concepción, que el otro obviamente en la próxima clase, como digo, lo va a profundizar, pero a mí me interesa que sepan estas pequeñas nociones nada más. La otra concepción es la concepción estamental de persona, que establece que no todos los seres humanos son personas, sino que interesa el papel, la función, la capacidad o el estado de cada quien para determinar su condición. ¿Se acuerdan del derecho romano, alguno en la secundaria? Bueno, para el derecho romano no todos eran personas. Era persona, el pater familia, en ese momento se llamaba así. Era quien tenía el derecho de disposición sobre la mujer, sobre los hijos, sobre los esclavos. O sea, había ciertas condiciones que tenía que ser alguien para ser persona. No todos eran personas. ¿Me entiendes? La concepción estamental también se la conoce como concepción accidental. Esto significa que no se tiene en cuenta tanto la esencia de la persona, sino los accidentes. Por ejemplo, alguien que tenga una discapacidad, alguien que tenga determinada edad, que sea de determinada religión, que tenga determinada idioma. O sea, hay ciertas diferenciaciones que hacen que no todos sean personas. Esta concepción también se aparta de la noción de persona como ser sustancial y digno.
Entonces tenemos dos, la concepción de persona como ser digno y la concepción estamental de persona o accidental, que establece que no todos son personas y que interesa el papel, la función, la capacidad, o si tiene determinada nacionalidad o determinada edad o determinada idioma o religión para ser persona. Si no lo tiene, no es persona. ¿A eso lo pudieron entender? Igual el doctor va a profundizar. Yo les doy esto porque yo voy a hablar de algunos filósofos y van a hacer mención de algunas cosas. No entienden. Bueno, hay dos concepciones de persona. Otro síntoma. Hay dos concepciones de persona. Una, que es la concepción de persona como ser sustancial y digno, que considera que el ser humano, por el solo hecho de ser digno, es persona titular de derechos y obligaciones. O sea, la esencia de la persona es la dignidad. No tiene en cuenta otro tipo de características de la persona. Es importante la dignidad y nada más. La otra concepción de persona establece que solo son personas quienes tienen determinadas condiciones, capacidades, características. Por ejemplo, alguien de determinada nacionalidad no es persona, o que tenga determinado, que hable en determinado idioma, o que tenga determinada religión, eso no persona, digamos. O sea, tiene en cuenta no la esencia de la persona, sino tiene en cuenta algo accidental. Para dar un ejemplo, usted sabe que existió la esclavitud. Hay muchas películas que muestran la esclavitud que pasó en África, o ponerle cuando traían las personas de Portugal a Brasil y las explotaban, eran esclavos. Obviamente ahí consideraban, un ejemplo así nomás, que por ser de color de piel negra no eran personas. ¿Me entiendes? O sea, no tiene en cuenta la esencia de la persona que por ser digna, sino que tiene en cuenta algo accidental, por eso se llama también concepción estamental o accidental, porque tiene en cuenta el accidente, por ser de piel de determinado color, no es persona. ¿Ahora quedó más claro? No sé quién levantó la mano. Bueno. Profesora, buenas tardes. ¿Sí? ¿No sería discriminación? O sea, no logro determinar de entender el concepto. Sí, vos lo conoces como discriminación, porque tiene en cuenta no la esencia, sino algo accidental, digamos, algo fuera, digamos, de eso. ¿Alguien más me entiende? Tengo muchos temas para dar, pero bueno, voy a hacer lo posible de estar 1 hora y media o 2 horas dar todo. Pero la concepción de persona como ser sustancial y digno tiene en cuenta la esencia de la persona. ¿Cuál es la esencia de la persona? La dignidad. La otra concepción de la persona dice que no todos son personas, sino algunos que tienen determinadas características. Por ejemplo, como ya lo vamos a ver en otros temitas, lo que sucedía con la raza aria, quienes eran blancos del pueblo alemán, ¿se acuerda? El nacionalsocialismo, quienes eran de determinado color de piel eran quienes merecen vivir, eran personas, el resto no. O sea, uno tiene en cuenta la esencia de la persona, que es la dignidad, el otro no. Tiene en cuenta otras cosas accidentales, le decimos nosotros aquí en la materia, anoten esa palabra, accidental, es decir, que no hacen a la esencia, sino tienen en cuenta el color de piel, la religión, el idioma que habla. ¿Para Hitler era eso, profesora? Sí, ya lo vamos a ver ¿El más consideraba un adelante. accidente? Sí. ¿Consideraba un accidente los hermanos judíos? Sí.
es un temita que está en el programa. Pero bueno, quiero avanzar un poco, si no, no voy a avanzar nada. En el libro del doctor no está tan claro esto, pero hay dos preguntas que yo les anoté aquí en el PowerPoint, que dos preguntas o dos críticas que se le hace al iusnaturalismo, que esas críticas vienen de parte del iuspositivismo. La primera crítica es, digamos, ¿qué se entiende por naturaleza o cuál es el concepto de naturaleza? Vimos que el iusnaturalismo habla de que todos somos iguales, de que todos somos dignos, pero la pregunta que se hace es, ¿qué es lo natural? ¿Qué es naturaleza? Y la segunda pregunta es si podemos conocer de manera objetiva y universal, si podemos emitir juicios respecto de la bondad o la maldad, o la justicia o la injusticia de ciertas conductas. Si podemos decir que determinada conducta es justa o injusta, es decir, si el hombre tiene esa capacidad para emitir esos juicios, digamos. Y eso está vinculado con esto está en el programa, así lo van a ver, como cognitivismo y no cognitivismo. No sé si para aquellos que tienen el programa a mano, que se refiere a la posibilidad de conocer, cognitivismo, o de no conocer el sentido último de las cosas. El hombre puede conocer el sentido último de las cosas o el hombre no puede conocer el sentido último de las cosas, ¿no? Aquí. Justamente el iuspositivismo tiene una postura no cognitivista. Para el positivismo no hay un conocimiento objetivo y si lo hay no puede conocerlo. ¿Se acuerdan que cuando yo les hablé de derecho y moral les dije que el positivismo se interesaba por el derecho tal cual es? No el derecho como debería ser, porque justamente su postura es no cognitivista, el hombre no puede conocer. En cambio, el iusnaturalismo tiene una postura cognitivista, es decir, el hombre puede conocer el sentido último de las cosas, puede conocer, emitir juicios de una conducta para decir que una conducta es buena o mala, digamos. Porque aquí interviene la razón, y confía en la razón, que la razón del hombre puede darle argumentos para resolver las cosas. No sé quién levantó la mano ahí. No sé, alguien está levantando la mano. Hola, quería sacarme una duda. Este pensamiento que habla de personas accidentadas, que este concepto habla del idioma, de la piel, de la raza, ¿va enlazado con el iuspositivismo? Sí. O sea, va por ahí ese pensamiento, ¿no? Va, sí. No tal, a ver, ¿cómo te digo? No es que el positivismo tiene una concepción de persona accidental, porque el positivismo tiene en cuenta la ley. Puede ser que la ley te reconozca todo y no te discrimine, digamos, no te haga la diferencia. Pero puede ser que la ley también haga la diferencia, ¿me entendés? Bien, perfecto. Entonces le decía que el dispositivismo se corresponde con una postura no cognitivista. El hombre no puede conocer las cosas, o el iusnaturalismo, el hombre sí puede conocer mediante la razón. El hombre puede decir que una norma o una conducta es justa o injusta, moral o inmoral. Es decir, el hombre puede emitir un juicio de valor. Ya enseguida voy a continuar con el ejemplo que tengo para esto. ¿Me entienden?
Bueno, no sé quién pidió el ejemplo, yo se lo voy a dar. Ahora, dentro del no cognitivismo, hay como unas subvariantes, podríamos decirle, que una es el escepticismo ontológico y otra es el escepticismo nociológico. ¿Alguien sabe qué es una... ¿alguien puede caracterizar a una persona escéptica? ¿No les ha pasado que a ustedes alguna vez le han dicho, ay, qué escéptico que sos? Una persona que duda, que no cree, ¿puede ser? Exacto. Una persona que no... Es una persona que no cree. Bueno, la palabra ontológico, onto, hace referencia a ser, si lo buscan en el diccionario, y nociológico, nocio, hace referencia al conocimiento. Entonces, el escepticismo ontológico dice, no existe, algo no existe. Y el escepticismo nociológico dice, sí existe, pero el hombre no puede acceder a ello a través de la razón. El ejemplo que me acuerdo que lo daba el doctor Renato en sus clases era de algunas comunidades originarias que si alguien cometía un hecho, un robo o algún delito, en esas comunidades no solo expulsaban a la persona esta que había cometido eso, sino que expulsaban a todos los miembros de la comunidad. Entonces ahí el doctor me acuerdo que decía que un escéptico ontológico dice, no existe eso, digamos, no es, eso si en el hombre no existe eso, digamos, es lo que hay, digamos, si está en la ley o si se maneja así la costumbre es porque está, digamos, pero digamos, él dice que, claro, no cree, sí, porque si no creo, sí se cree, no existe, digamos, si eso está ahí es porque está, digamos, nada más, no puede emitir un juicio de valor de eso. Un escéptico nociológico dice, sí existe eso, esa norma, esa costumbre, pero el hombre no puede acceder por su razón a ese conocimiento, digamos. O sea, para uno no existe algo. Si está en la ley, está. Y si no está, también. Para el otro, bueno, eso que está ahí, está plasmado en la ley, existe, pero el hombre no puede acceder a la razón, por lo tanto no puede decir si eso es bueno, si esa conducta era buena o mala, si era justa o injusta, si era injusto que le expulsaran a esa comunidad a toda la familia o no. De ontológico hace referencia al ser. Escepticismo a una compañero es alguien que no cree en algo, digamos. Entonces no cree que exista. Y el escepticismo nociológico no existe, pero el hombre no puede acceder a la razón, no puede emitir un juicio un juicio de valor, digamos, no puede decir si eso es bueno o malo, justo o injusto. Esta unidad tiene yo no les advertí, pero tiene su propia terminología y por ahí es un poco abstracta y compleja, pero van a tener que darle varias lecturas para poder aprender las palabras que emplea, digamos, y adquirir el vocabulario, porque sé que no es tan sencillo. Es el capítulo 2 del libro. Ahora, dentro, no sé quién levantó la mano. Quería consultarle, profe. No me queda claro el tema de ontológico y escepticismo. Ontológico dice que no cree o no existe, y escepticismo dice que existe, pero el hombre no puede decidir si es justo o injusto.
Claro, sí. Bien, perfecto. Es medio filosófico el tema, profesora, el término. Es la unidad más abstracta la que me ha tocado a mí. Es la más abstracta, porque vamos al nivel de todo filósofo, pensamiento, hilar las ideas y tratar de dar algún ejemplo, porque después las otras unidades no se preocupe que vienen más prácticas. Pero esta la unidad 2 es la unidad de los pensadores, yo la digo así, pensadores de los filósofos. Dentro del programa, que lo tiene a mano, dice pensadores de derecho natural y los pensadores y los positivistas, que son los que venimos viendo de las dos, estas corrientes de las que les hablo. El primer pensador, bueno, que no está en la filmina, dice la posición de Calícles en el Gorgia de Platón. Les decía que la primera posición es de Calícles en el Gorgia de Platón. O sea, ustedes saben, Platón fue un gran filósofo. Bueno, él tenía una obra que se llamaba el Gorgia. Ahí en esa obra hay un diálogo, él relata un diálogo entre Sócrates y Calícles. Obviamente a Calícles lo considera un pensador y un positivista. En cambio, Sócrates es naturalista. Entonces, ahí habla de una tensión que se produce entre naturaleza, fuerza, naturaleza está tomado como equivalente de fuerza. Se habla de esta tensión entre naturaleza, fuerza, cuando se habla de naturaleza, lo toma como sinónimo de fuerza, y como ley, como sinónimo de razón. Esa es la terminología con la cual utiliza Platón en esta obra. Entonces Calícles, un pensador, como les dije, ius positivista, dice que la naturaleza está entendida en clave física. O sea, el concepto de naturaleza está asociado a lo físico, a la ley del más fuerte. Dice en el libro, hay pasajes del libro que dicen, el derecho natural estaría fundado en la ley del más fuerte. Es justo que el que vale más tenga más que otro que tenga menos. O es justo que el más fuerte mande al más débil. ¿Qué les parece eso? ¿Les suena Dios positivista? Es justo que el que vale más tenga más que el que vale menos. No, Es no es justo que el justo. que más... ¿Le parece que esa concepción tiene en cuenta la esencia de la persona o tiene en cuenta algún accidente de la persona? Un accidente. Ah, bien. ¿Cuál sería el accidente? Que Es no más lo débil, considera como persona. es más Yo débil. siento que va más por el lado de la posición económica. Ah, cuando vos decís que el que vale más tenga más. Y bueno, ese sería el accidente. ¿Y el otro accidente? Sí. Pero en ese caso también el débil es un accidente de una persona, por eso el otro le ve más fuerte. La ley del más fuerte significa que Claro, el fuerte le ve débil al otro. O sea, claro. Son ese sería accidentes. el accidente de la persona, Para, la para debilidad de la mí, persona. para mí no lo considera como persona, porque por ejemplo, según mis criterios, esa persona es más débil que yo porque yo tengo tal cosa o porque yo soy tal cosa. Por ejemplo, el ejemplo que dio el compañero de Hitler. Hitler veía
a los judíos como personas débiles y las asesinaba. Y Claro, ese era el está bien. accidente para Hitler. Sí, no sé quién dijo ahí, no me acuerdo, pero sí, ambos son accidentes. O sea, la fuerza y la debilidad, digamos, porque no está diciendo eh, todos son dignos o esa persona tiene derecho. Bueno, porque es más que apunta al dispositismo que al naturalismo. ¿Cómo, profesora, puede repetir, por favor? Para que parece, disculpen que mi internet parece que no anda muy bien, ahí volvió. Eh, si se dan cuenta que porque es una concepción más de un autor, Calicles positivista que es naturalista. Si es mi conexión, disculpen, parece que se fue un rato y se cortó. Porque usted primero Porque tiene en comenzó cuenta explicando lo que físico. Dije que es una concepción claro, que entiende, una de las preguntas, cuando yo les dije al comienzo, una de las preguntas era, ¿qué entendía por naturaleza? ¿Qué se entiende? Y aquí Calicles dice, claro, por naturaleza está fuerza. asociado a lo físico, digamos, a la fuerza, no algo metafísico. Lo metafísico sería lo opuesto. Por ejemplo, hablamos de la dignidad. Metafísico significa algo que va más allá de la física, por así, no sé si se entiende así, que es universal, que es válido. En un momento dice que todos los seres humanos son dignos por su hecho de ser persona, o ese es el tipo de diálogo que mantiene Platón, en el libro de Platón, Sócrates y Calicles, sino que hablan de otro tipo de cosas, digamos. Otro pensador que también está en el libro es Hobbes. No sé si alguien en el secundario leyó alguna vez a Hobbes, tiene es un pensador inglés que tiene una obra que se llama El Leviatán. Todavía no tienen derecho político ustedes, ¿no? No, no, todavía no. Estamos Entonces de debe ser historia el segundo semestre. constitucional, introducción al derecho, filosofía y derecho privado. Son los 4 trimestrales que tenemos por ahora, profesor. Bueno. Entonces, bueno, eso lo van a ver este autor mucho más en derecho político. Está muy vinculado a eso. Pero a mí lo que me interesa de Hobbes, es un pensador inglés, como les dije, que él en esa obra, El Leviatán, nos habla del pacto o contrato social que da surgimiento al Estado. Que ese pacto o contrato que se le a los hombres es el que da surgimiento al Estado. Con anterioridad a la firma de ese pacto, dice Hobbes que el ser humano vivía en una libertad absoluta, que usaba su poder para hacer lo que quisiera. En ese estado de naturaleza en el que convivían los hombres, no había justicia, no había acuerdos, sino más bien que los hombres, dice Hobbes, tenían una libertad absoluta para hacer todo lo que quisieran, que no tenían límites, pero que como resultado de ese liberalismo, sí, eso exacto lo que dice, como resultado de que el hombre tiene una libertad absoluta, de que no había límites, el hombre era el lobo del hombre, o sea, una guerra de hombres contra hombres, donde el más fuerte es el que sobrevivía en esta lucha. Entonces, ese estado de naturaleza, previo a ese contrato, los hombres estaban sin normas. Ahí dice el libro, en una anomia, sin normas. Entonces, los hombres se preguntaron, entonces, ¿cómo hacemos para salir de esto? Y entonces generaron este pacto o contrato social por medio del cual los hombres, las personas, les cedieron sus derechos, sus libertades, a un poder superior.
Ese poder superior era el del soberano, quien estaba a cargo del Estado. Entonces este soberano o este príncipe, el contractualismo también lo van a encontrar así como liberalismo, contractualismo, está bien eso. Ese soberano príncipe es quien proporciona la ley positiva. La ley distribuye los bienes, distribuye los derechos y en consecuencia los hombres se benefician con derechos. Pero que esos derechos son derivación de la ley. A mí no se me cortó, no sé quién se le cortó la conexión. ¿Entienden o no? Más o menos Hobbes. Profesora, algo se entiende, sí. Yo porque no tengo el libro, ¿no? Pero bueno. Sí. Ahora ustedes se dan cuenta, cuando se lo estoy contando, por qué Hobbes está en el programa y en el libro como un pensador y un positivista. Porque ordenaba que se siguiera estrictamente la ley. Sí, en parte sí, está bien eso. ¿Alguien más? Porque explica que se comenzaron a legislar leyes para que se ordene un poco el comportamiento del ser humano. Sí, también eso. Bueno, para avanzar, yo se lo voy a decir yo. Porque yo cuando al comienzo le hablé, le dije que los derechos o el Estado me los reconoce o el Estado me los otorga. ¿Se acuerdan cuando dije que el positivismo qué hace? Sostiene que la ley es la que el Estado es el que me crea el derecho, no me los reconoce. Entonces, en esta obra de Hobbes, obviamente ellos firman el contrato, surge el Estado, surge quién es el soberano, y dice ahí el libro, el soberano, el príncipe, el que proporciona la ley. Y la ley que reconoce esos derechos a los hombres, pero que esos derechos son derivación de la ley. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes por qué está ubicado ahí como un pensador positivista? En el módulo también está ahí. No sé, puso Noel. Sí, profesora, se entiende. Está, si no O tienen sea que el libro todo lo todavía, que... no sé quién está hablando. No, yo tengo los programas, pero no impreso todavía, profesor. Sí, bueno, ya el último les voy a decir la novedad del programa. Pero bueno, ¿se entiende Hobbes? Así avanzamos con otro pensador. Ahora entramos a los pensadores de la teoría del derecho natural. Y el primero que menciona el programa es a Sófocles. Sófocles, no sé quién levantó la mano. Profe, perdón, buenas tardes. Todo esto que Sí, está dando, todo esto que está dando está en el libro, ¿verdad? Todo. Sí, está en el libro, está en el módulo, salvo que por ahí yo, ya por dar el tema todos los años, agrego ejemplos, agrego algunas cosas, voy hilando ideas que quizás no están ahí. Buenísimo, gracias. O lo resumo a veces porque es muy extenso el libro y trato de hacerlo que lo entienda lo mejor posible porque por ahí el libro es una obra científica y por ahí un poco abstracto. Bueno, entramos a los pensadores del derecho natural y el primero que entramos es a Sófocles. Sófocles tiene una obra que menciona ahí, van a encontrar en el libro, que es una obra de teatro de Antígona. Esa también, no sé si alguno la vio en el secundario, por ahí en el secundario algunas veces dan este tipo de cosas. Pero si no les cuento más o menos de qué es esta obra de teatro.
Sófocles narra que había una disputa de tronos, del trono de Teba, entre Eteocles, Polinices y Creonte. Se peleaban por el trono. Muere Eteocles, muere Polinices, y quien vive es Creonte. Entonces Creonte ocupa su lugar de rey y ordena, como rey, un decreto para que a Polinices se lo deje insepulto, es decir, que no se le dé la sepultura. Y en esa sociedad, la sociedad griega, que una persona no tenga sepultura era una gran deshonra, digamos. Antígona, que es la hermana de Eteocles y Polinices, es sorprendida cuando ella va a querer darle sepultura a su hermano Polinices. Entonces como que ahí la agarran a ella y la llevan ante el rey Creonte, porque estaba cometiendo, digamos, un hecho ilícito. Creonte, ahí empieza el diálogo donde Creonte le pregunta a Antígona si ella sabía que eso estaba prohibido. O sea, si ella sabía que a su hermano, por haberse levantado contra la ciudad, era castigado con dejarlo insepulto, y que ella, al querer darle sepultura, digamos, estaba infringiendo las leyes. Antígona responde que ella sí conocía lo que estaba haciendo, pero ahí es donde Creonte le responde a ella, está en el libro de Teoría del Derecho. Para Creonte, no sé dónde me quedé, no hay en las palabras, o sea, él dice, bueno, él le pregunta a Antígona si había transgredido, si sabía que eso estaba mal, digamos, lo que estaba haciendo, y ella le dice que sí sabía. Pero Creonte no le hace ningún tipo de otro tipo de preguntas a ella más que eso. O sea, en las palabras de él, Creonte no se pregunta si esa norma era moral o inmoral. O sea, si ese edicto que él había dictado fue moral o inmoral. Porque él consideraba que al sancionarse esa ley o ese edicto, se daba por sobreentendido que tenía que cumplírselo. O sea, el interés de Creonte es proteger la ley y de manera indirecta, digamos, proteger su autoridad como rey que dictaba las leyes, los edictos. En cambio, Antígona, ahí en el libro surge del relato, que ella le cuestiona a Creonte eso. Le cuestiona en qué sentido. Porque ella dice que sobre el edicto y sobre las leyes que dicta el rey está la justicia divina. Esa justicia tiene un contenido que las leyes humanas deben en todo caso profundizar, pero en ningún caso contradecir. Y decía que Zeus, ¿se acuerdan Zeus de los dioses? Los dioses griegos. Zeus o los dioses, dice, han proporcionado a los hombres leyes no escritas, leyes que son atemporales y leyes que son inquebrantables. Y si esas leyes son superiores a las leyes humanas, o sea, en Antígona le decían, la ley que vos sancionás no es tan válida y universal como la ley que era Zeus, digamos. Entonces Antígona lo que dice es, bueno, si ese edicto lo dictaste vos, yo no te voy a obedecer, porque ese edicto no viene de Zeus, sino que viene de vos. Algo así le dice. Entonces los digo con palabras más sencillas porque el libro tiene un poco
más complicado. De ese diálogo, ahí el doctor Ravivaldi como saca unas conclusiones, digamos. ¿Cuáles son esas conclusiones que él saca? Dice, no basta la sola promulgación de una ley positiva. La legislación no es la última razón del ordenamiento jurídico, sino que va más allá de aquella y existe una instancia crítica en condiciones de juzgar su bondad, su maldad, su acierto o desacierto. En fin, nos habla de un juicio crítico, de examinar el contenido. O sea, obviamente la postura que tiene Creonte, al no cuestionar la ley positiva, ¿a ustedes qué se le viene a la mente? ¿Es Dios positivista o Dios naturalista? Alguien que no cuestiona, alguien que dice que no se puede hacer un juicio. Naturalista. ¿Creonte es un naturalista? No, no es así. Son positivistas, ¿no? Profe, no, yo creo que es positivista porque si no cuestiona es lo que dice hace, digamos. Claro. ¿Se acuerdan que yo les dije que el positivismo la única fuente del derecho es la ley? Bueno, Creonte dice, bueno, el edicto dice que a tu hermano hay que dejarlo insepulto y es listo, se cumple eso y no hay más, digamos. Tú no puedes decir si el edicto o dejar insepulto a alguien está bien o está mal o es justo o injusto. No emite un juicio de valor. Naturalista de la... ¿Qué es lo que hace la persona? Le cuestiona eso. Le dice, mira, ese edicto lo dictaste vos como hombre, pero arriba de vos tenemos a Zeus. Las leyes que dicta Zeus son imprevantables, universales, son atemporales, que son superiores, en fin. Por lo tanto, yo no te obedezco a vos. Por lo tanto, quien va a decir si algo es bueno, malo, justo, injusto, es Zeus. Aquí el juicio crítico que dice que algo es bueno o malo, justo, injusto, claro, en este caso, naturalista. en el caso de Sófocles, es Zeus. ¿Se acuerdan que yo cuando al comienzo les dije que había dos críticas o dos preguntas grandes al naturalismo? Si se podía juzgar la bondad o la maldad de una conducta de una norma. ¿Se acuerdan o no? Bueno, aquí estamos en esto, digamos. Un news positivista va a decir, no, si está la ley es como está. Un naturalista va a decir, mira, me parece que esa ley, dejarlo insepulto, es malo, es injusto, es inmoral. O sea, yo puedo emitir un juicio de valor. Ahora entienden por qué es positivista. O en ese caso de Sófocles, que está, lo que dice Antígona es un pensamiento más naturalista, de establecer una instancia, un juicio crítico a la norma. Claro, porque hay una naturalista, porque algo que no está escrito, y el positivismo sí, está legislado. De Sófocles, aquí a veces pregunta, de examen a veces, tiene que, claro, si Zeus ha proporcionado a los hombres leyes no escritas, sí. Es decir, tienen que tener en cuenta la instancia crítica. ¿Por qué? Porque Sófocles, como lo decía Antígona, la norma puede ser puesta a crítica, puede ser puesta en discusión sobre su moralidad o inmoralidad, justicia, injusticia. Por eso es naturalista. Si fuera positivista, diría no, la ley es lo que dice el edicto de Creonte y no hay más, digamos. Es lo que hay. El hombre no puede conocer si esto es bueno o mal. ¿Se acuerdan cuando hay de conotismo y no conotismo? Bueno, algo así sería Creonte, digamos. La ley es lo que hay y yo no puedo conocer si esto es bueno y malo. Es lo que hay. El naturalista va a razonar sobre la ley y emitir un juicio al respecto. Claro. Sí. O sea, el naturalista tiene en cuenta la ley y sus consecuencias, pero como que ve un poco más allá, ¿cierto?
Claro, sí, también. Claro, el naturalista da lugar a la crítica, digamos, y al juicio de los pensamientos o de lo que se está haciendo, ¿no? Pero el positivismo no, es lo que está escrito, es lo que se hace por más de que se reniegue o que se crea lo contrario. La ley es la ley y la respeta tal cual, literal. Y acá puede ser que entra en juego el tema de los conceptos del cognitivismo y el no cognitivismo, También están porque el ahí. naturalismo dice que el hombre puede conocer y el positivismo es como que está firme que el hombre no puede conocer. Claro. Está bien. Todo lo que dice está bien. A ver si van avanzando con otros pensadores. Me queda Aristóteles, Cicerón, queda son 7. De a poco voy entendiendo un poco mejor. Sí, igual va a quedar grabado para que lo vuelvan a escuchar y vuelvan a leer el libro, porque esta es una unidad de mucha filosofía, de muchos pensadores. Pero después de esta, bueno, la restante no son tan así. El otro pensador que tengo para hablarles es Aristóteles. También, no sé si lo vieron en el secundario, es un filósofo también, un gran filósofo. Él, lo que me interesa de Aristóteles, está en el libro, es esto de la distinción entre la ley particular y la ley común. La ley particular, dice Aristóteles, es la ley que el pueblo se da a sí mismo. Y esa ley particular puede ser escrita o puede ser no escrita, y la ley no escrita sería la costumbre. Ahora, la ley común, dice Aristóteles, la común es conforme a la naturaleza, conforme a la razón. Dice, esa ley común es capaz de proporcionar criterios de justicia objetiva desde los cuales someter a juicio la ley positiva. ¿Se acuerdan que cuando hace un ratito vimos que en Sófocles vimos que la ley podría ser puesta a discusión? Y que según el pensamiento de Antígona, Zeus tenía la capacidad de decir que algo era justo, injusto, moral o inmoral. O sea, la instancia crítica, es decir, quien dice si algo era bueno o malo, era Zeus. Aquí en el pensamiento de Aristóteles, esa instancia o quien dice eso ya no es Zeus, un dios, sino es la ley. Perdón, sino es la razón. O sea, esa instancia de crítica, quien dice si algo es bueno, malo, justo, injusto, moral o inmoral, es la razón del hombre. La razón es la que me va a dar criterios a partir de los cuales yo voy a decir que algo es bueno, malo, justo o injusto. ¿Se acuerdan que cuando vimos en Calicles, yo les dije, naturaleza está como sinónimo de fuerza? ¿Se acuerdan o no? Yo le puse naturaleza igual a fuerza. Naturaleza aquí es igual a razón. Aquí Aristóteles ya no está hablando como en Calicles, entendiendo a la naturaleza como la fuerza, como algo físico, sino como la razón. Esa ley común, que es superior a la ley del hombre, es capaz de proporcionar ese criterio de justicia objetiva de los cuales someter a juicio una ley positiva. Si la ley escrita es contraria al hecho, hay que aplicar, además de la ley común, como dicen los argumentos de equidad. O sea, aquí Aristóteles también nos está diciendo que la ley puede ser puesta a crítica o a discusión, que se puede opinar o emitir un juicio de la ley, y que ese juicio lo hace la razón del hombre. En Sófocles vimos que el juicio ese lo hace Zeus, el dios, alguien externo al hombre, alguien superior.
En cambio aquí, la razón del hombre me da esos criterios para juzgar algo. ¿Qué horas son ya? Ay, 7:15. Voy a Volviendo poner a al conectar mi ejemplo, computadora. Ah, sí, decime. volviendo al ejemplo de la obra que había comentado recién de Sófocles, Sófocles. creo, ajá. Entonces, Sí. según lo que dice Aristóteles, la chica, o sea, la chica puede, digamos, no sé cómo, no sé cómo decirlo, pero así como también enjuiciar, digamos, lo que decía el hermano de lo que él creía, ¿no? Claro. Sí, Como sí, que está era, bueno. es válido, según la visión Claro, de Aristóteles. claro, sí. O sea, la ley que, que dicta, porque es un hombre que dicta la ley, puede emitir un juicio. O sea, en este caso, obviamente Antígona puede emitir un juicio también sobre esa ley, sino que es buena o mala, por medio de su razón. E igualmente la ley común, dice Aristóteles, la que es común a todos los pueblos, supongamos un convenio internacional de derechos humanos, sancionado por países y demás, que es algo que engloba a diferentes naciones, digamos, puede decir si esa ley es buena o mala o justa o injusta, digamos. Pero ¿quién dicta esa ley? El hombre a través de su razón. Profe, entonces Aristóteles podría ser un naturalista. Claro. A ver, permiten, estoy que no sin batería, voy a conectar un ratito la... Profe, una pregunta. ¿La ley particular para Aristóteles hace referencia a la ley escrita, a la ley positiva? La ley particular es la ley que dicta el hombre. O sea, la ley escrita y la ley no escrita con la costumbre. Luego dice que habla de la ley común. Correcto. Que la ley común es como superior. Es como La si ley fuera una ley que se dan los pueblos entre sí, digamos, algo más superior todavía. Pero por medio de la razón. sería una ley natural derivada de una línea de la razón, no de una línea religiosa, sino de la razón humana. Claro. Muy bien. Profe, una consulta. Usted está explicando la unidad 1, yo recién me puedo conectar. El capítulo 2 del libro, creo que figura como unidad 3 del programa, si no me equivoco. ¿Cómo se llama el libro? Siempre Disculpe. es el capítulo 2 del libro y creo que es la unidad 3 del programa. Ustedes siempre sigan el libro en el programa porque hay unidades, les expliqué del programa que no las damos, digamos, y tampoco las evaluamos. Dale, dale. Pero No sé disculpe, ¿el nombre del libro cómo es? Teoría del derecho. Gracias, disculpe la molestia. No sé quién levantó la mano. Yo, profe, quería consultarle si puede repetir el tema de ley particular y ley común. No alcancé a apuntar y no me quedó claro el concepto. La ley particular es la ley que se da el hombre. Puede ser escrita o puede ser no escrita. La ley común
es como, a ver, para que lo entiendas, es como una ley mucho más superior. Es como una ley que es dictada por medio de la razón. O sea, no solamente la ley particular, que una ley particular del hombre puede decir, puede considerar alguna conducta ilícita como que no sea lícita y sea buena, digamos. También la ley común, dice Aristóteles, Es es la casi ley como que... una norma moral. ¿Ah? Es casi como, profesora, es casi como una norma moral. Claro, sí, algo así, la ley común. Profesora, entonces podemos decir que Aristóteles plantea que, que la ley natural controla a la ley positiva. O sea, que es superior. Que es superior y que la controla, que la puede modificar, que la puede criticar. Sí. O sea, la razón del hombre para Aristóteles, sí. Correcto. Bueno, me quedo Cicerón, pero ya no tengo tiempo para Cicerón. No es muy complicado Cicerón. Quiero avanzar con un poquito más del programa porque no me queda mucho tiempo. Que es sobre las leyes eugenésicas. No sé si en el programa lo encuentran así. ¿Se acuerda que les hablé que el segundo interrogante o la pregunta que hay que hacerse, o que se ha hecho al derecho natural, es qué se entiende por naturaleza? O sea, ¿qué es naturaleza? Y vimos que en Calicles y Hobbes la idea de naturaleza estaba asociada a lo físico, estaba concebida en clave física. En el siglo XIX y siglo XX surgieron estas corrientes, podríamos decirle, en la ciencia, tanto en la filosofía como en la ciencia jurídica, de las leyes eugenésicas. ¿Qué dice esto de las leyes eugenésicas? Esa tesis postula que hay personas que no merecen vivir. Y hay personas que por naturaleza, por debilidad física, por una enfermedad o una discapacidad, no deben sobrevivir, sino que deben sobrevivir los más fuertes, los más idóneos, los más capaces. Si yo les digo que hay personas que no todos merecen vivir, que solo los que son más fuertes, más idóneos o más capaces merecen vivir, ¿usted le parece que esa es una concepción sustancial o accidental de personas? Accidental. Bien accidental. Accidental. Claro, porque no toma en cuenta la esencia de la persona, que es la dignidad, sino que está tomando en cuenta algo accidental, como que sea fuerte, que sea idóneo y que sea capaz. Estos son un conjunto de leyes que en el fondo subyace esa concepción. Y que en el fondo también lo que hicieron estas leyes es procurar perfeccionar la raza. Si no conozco de los espartanos, pero dice el compañero, lo usaban para matar al bebé defectuoso. ¿Sí? ¿Cuáles son esas leyes eugenésicas que surgieron? Bueno, el libro menciona varias. Bueno, en el libro van a encontrar qué es la eugenesia. Dice, el hombre debía favorecer la proliferación de los integrantes más aptos de su raza y debía condicionar el desarrollo de la raza más débil, imposibilitando que los enfermos de cuerpo o de mente continuar con sus vidas más allá de lo que la naturaleza les había permitido, para que no tuvieran posibilidad de reproducirse.
Bueno, entonces, ¿cuáles fueron esas reglamentaciones? Y ahí yo les menciono varias, algunas ya no existen, pero bueno, igual están en el libro, en su momento fueron así. Una era el examen prenupcial, lo van a encontrar ahí, el examen que se le hacía a las personas para ver si no tienen alguna enfermedad. ¿Por qué se le hacía eso? Porque pensaban que si las personas al contraer el matrimonio tenían alguna enfermedad, iban a ser niños con defectos, digamos. La esterilización de criminales, el control de natalidad, el aborto eugenésico. Solo le voy a decir algo pequeño del aborto nada más, porque eso lo van a ver en la unidad 1, pero lo que quiero decirles es que el Código Penal de 1921, cuando se legisló sobre el aborto eugenésico, introduce como causal del aborto, es decir, por la cual se lo permite el aborto, aquel que se produce a causa de una violación, un ataque, dice el código, a una mujer que no esté en sus capacidades, digamos. Obviamente, porque se pensaba que de ella no iban a hacer un niño similar a ella, digamos. Obviamente, aquí ustedes saben que el aborto, la realidad de nuestro país es otra, digamos, no quiero profundizar eso porque no es este ámbito, sino en la otra unidad. El doctor seguro le va a hacer mención a eso y van a poder hablar con él. Pero sí me interesa que el fin por el cual el legislador vio en ese momento era un fin eugenésico, era mejorar la raza. El fin en ese momento. Ya sí, con el doctor van a ver cuáles fueron las intenciones del legislador en ese año cuando se dio esta causa en el Código Penal. ¿No? Entonces eran todas leyes que tenían ese fin de perfeccionar la raza, de que solo los más fuertes, los más capaces, los más idóneos sobrevivan. ¿Y a usted le parece que si yo pienso eso de las personas, es algo accidental o algo esencial? Estoy teniendo en cuenta la esencia de la persona. Algo accidental, porque estoy teniendo en cuenta que tenga ciertas capacidades o que tenga cierta salud para ser considerado persona. Bueno, el otro punto que está ahí, no está en el PowerPoint, pero está en el programa, es del nacionalsocialismo, que ya algunos hablaron de qué pensaba Hitler. Solo les voy a decir que existen autores, claro, que defendían esto, que propugnaban y que sostenían de que quienes merecían vivir o quienes eran más capaces para mandar, para gobernar, era la raza aria del pueblo alemán, porque eso era para ellos lo natural. O sea, ser de esa raza, tener esos rasgos físicos, eran las personas que merecían vivir y ser considerados dignos. Hay un autor que menciona el libro que se llama Raimund Eberhard. Dice, el derecho natural de cuño nacional socialista no quiere inferir de la idea de la razón común a todos los hombres, o de la esencia humana común, sino de la raza. Se trata de un derecho natural biológico que obedece a las leyes de la raza. Una nota meramente accidental. Obviamente que están considerando no la esencia de la persona, sino algo que es accidental, como la raza. Como les dije, la raza, o también si tuviera en cuenta ponerle la religión o el color de piel, pero algo, en fin, que no hace a la esencia de la persona.
No sé si me queda mucho tiempo, a ver. Bueno, por último, vamos a hablar de, no sé si quién levantó la mano o alguien. Profesora, me quedó el tema de reglamentaciones que en las filminas anteriores que estábamos hablando. Yo quería dar un ejemplo del control de natalidad, que hay cosas que ya no existen más, como usted dijo, Sí. pero tengo entendido que en China se hizo un control de natalidad muy feroz, o sea, se le buscaba a las personas que tenían más de un hijo. Y Sí. cuenta, según la historia, según lo que yo llegué a alcanzar a leer, es que las personas de China que están en Argentina, muchos tienen muchos como vinieron a nuestro país disparando de ese tema. O sea, yo estaba buscando un video recién ahora para ver el documental, para contarle un poquito, pero creo que ese control, esa reglamentación existió en China hasta no hace muy poco tiempo, ¿no? Y con respecto al tema de raza, como dice usted, o como, no, creo que hay personas que todavía piensan eso, que hay una raza superior, lamentablemente, ¿no? Eso es todo, profesora, de mi parte. Y sí hay, o sea, viejos y no tan viejos, porque si hablamos de esclavitud, ya bueno, eso no existe, pero la trata de personas, digamos, en el mundo que hay. Sí, Ya. sí, sí, por supuesto. Hay reglamentaciones que todavía se ocultan en la oscuridad y siguen funcionando, ¿no? Sí, sí, así. Gracias por el aporte. Bueno, y por último, para ir terminando ya, hay dos autores. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el escepticismo ético. ¿Se acuerdan que vimos el escepticismo? Ahora lo vamos a hablar en base a los que piensan Kelsen y Hans Kelsen y Eugenio Bullischin. Y con ese tema ya terminamos. ¿Se acuerdan que les dije del escepticismo ético? Que es un escepticismo que es ontológico, como que no hay un conocimiento, no existe, y el nociológico dice que sí existe, pero yo no puedo conocer. ¿Se acuerdan que les hablé del ejemplo de las comunidades originarias también? En el libro del doctor van a encontrar ahí como que el doctor Raibaldi transcribe un diálogo, arma un diálogo entre estos dos pensadores. Uno es Carlos Nino y el otro es Eugenio Bullischin. Nino dice que él se considera representante de ese positivismo conceptual. Uno dice, Nino, dentro del positivismo yo soy un autor del positivismo conceptual. ¿Por qué? Dice Nino. Yo postulo que existen normas universalmente válidas y conocibles que suministran criterios para la justicia de las instituciones sociales. Como primera tesis. Y mi segunda tesis, dice Nino, el reconocimiento de que un sistema normativo que desconoce tales normas universalmente válidas puede, no obstante, alcanzar el título de derecho. O sea, tiene dos tesis. Bullischin, que les voy adelantando, es un autor positivista. Bullischin dice, eso que dice Nino no es correcto, es falso. Dice. ¿Por qué dice Bullischin? Porque un positivista nunca podría adherir a la primera tesis. Un positivista nunca va a decir, nunca va a hablar de normas universalmente válidas. Dice Nino, eso que vos estás diciendo en realidad es un pensamiento ius naturalista.
Entonces Bullish dice, bueno, Anino, vos no sos el positivismo conceptual, en realidad vos, en tu pensamiento hay cuestiones de un naturalista. Bullish dice, porque el positivismo es escepticismo ético. Y ahí describen cuáles son las notas del positivismo jurídico. Estas sí notas, apréndanselas muy bien porque son importantes. Todo derecho es positivo. Para el positivismo jurídico, todo derecho es positivo. ¿Qué implica que todo derecho es positivo? Todo derecho es puesto por el hombre. Positivo, grábenselo, significa puesto por el hombre. En segundo lugar, la distinción entre proposiciones descriptivas y prescriptivas. ¿Qué implica esto? Porque el positivista lo que hace es describir el ordenamiento jurídico. Póngale de la Argentina. Describo que la Argentina tiene tratados internacionales que suscribió, tiene la Constitución Nacional, tiene leyes, tiene decreto, tiene ordenanza, porque el positivismo solamente describe, no establece un juicio de valor, que es cuando yo les hablé al comienzo, por allá al comienzo de la exposición. Solo lo describe. No establece un juicio de valor. No prescribe. La palabra prescribir significa establecer, para que lo entiendan, un juicio de valor de algo. Prescribir algo. En cambio, describir es únicamente señalar las características de algo, nada más. Entonces, en cambio, un naturalista sí podría prescribir que una norma o una conducta es justa, injusta, moral o inmoral. Por eso dice Bullish la distinción entre esto, de lo descriptivo y lo prescriptivo. Un positivista describe, no prescribe. La tercera es la concepción no conectivista de las normas, que no pueden ser verdaderas ni falsas, que es un poco de lo que ya le hablé. O sea, el positivismo, ¿se acuerdan que ayer también les dije que es no conectivista? Porque el hombre no puede conocer, por lo tanto no puede decir que algo es bueno, malo, justo, injusto. Entonces ahí hay una pregunta que está en el libro que se hace Bullish, que dice, ¿significa esto que no hay en absoluto derechos morales y que los derechos humanos solo pueden estar fundados en el derecho positivo? Y Bullish dice, es una pregunta, mira, compleja, es una pregunta que no tiene una respuesta unívoca. Como que él está dudando, no está seguro de eso. Pero el doctor Ravivaldi, él expone su punto de vista ahí y dice, si se ha definido previamente de que no hay posibilidad de conocer la norma, porque el hombre no puede conocer lo que es justo, lo injusto, si uno es coherente con esa tesis positivista, uno tendría que responder que no hay derechos morales, ni mucho menos derechos humanos. En el pensamiento de Bullish, o sea, él piensa que no significa que no haya, que no crea, que Bullish no crea en los derechos humanos, sino que para Bullish es algo subjetivo. Y aquí es donde entra también el pensamiento de Kelsen. A ver, recapitulemos un poquito. Dijimos que la concepción no conectivista no cree en las normas, ¿de acuerdo? La razón del hombre no puede conocer las normas, no puede emitir un juicio para decir si algo es bueno o malo, justo o injusto. Entonces, al plantearse que el hombre no puede conocer, Bullish se plantea, y bueno, ¿y qué pasa entonces con los derechos humanos o los derechos morales que solo pueden estar fundados en el derecho positivo? Y él lo ve como algo complejo, una respuesta que no es tan sencilla, digamos.
El otro Raivaldi dice, bueno, si uno es coherente de que el hombre no puede conocer, no puede emitir un juicio de algo es bueno, malo, justo e injusto, entonces, si sos coherente con eso, tenés que sostener que no existen los derechos morales, ni mucho menos los derechos humanos. Pero en realidad en el pensamiento de Bullishin, dicen, no es que yo no crea que no existan los derechos humanos, no es que yo no crea que no existen los derechos morales, sino que es algo subjetivo. ¿Qué significa que es algo subjetivo? Algo que depende del hombre, nada más, el pensamiento del hombre, que es un poco el pensamiento de Kelsen. Dice, es lo que yo pienso, no lo que piensa el otro. Entonces yo solamente puedo formular al ordenamiento jurídico, dice Kelsen, ciertas exigencias desde un determinado punto de vista moral, y eso es algo mío, dice Kelsen, es algo que yo estoy opinando. Por lo tanto, no es susceptible de un control racional. Yo puedo, en razón de mis sentimientos, dice Kelsen, de mis emociones, decir que esa norma es justa o injusta, moral o inmoral, pero eso es algo subjetivo. O sea, ¿qué se dice? Es algo que dice el juez. Para traerlo a Kelsen a la actualidad, Kelsen diría, bueno, un juez cuando dicta, o el legislador cuando dicta una ley, el legislador no lo hace de manera objetiva, lo hace de manera subjetiva, algo propio de él, algo impulsado por sus emociones, por sus sentimientos, porque le gusta, pero no, porque está de acuerdo, pero no algo de manera objetiva. Les quedó ahí el pensamiento de Kelsen. Por eso dice, Kelsen dice, el problema de valores es en primer lugar un problema de conflicto de valores, y este no puede resolverse mediante un conocimiento racional. O sea, para Kelsen y para Bullishin, cuando hay un conflicto entre dos valores, pongámosle, no sé, un caso de medio ambiente y explotación minera. No le doy las circunstancias para... Pero un conflicto entre esos dos valores. Por un lado tenemos el medio ambiente, protegemos el medio ambiente, o por el otro lado protegemos la explotación minera, fuente de trabajo. Kelsen dice, en esos conflictos de valores, lo que la decisión que toma el juez no es algo objetivo, algo de algo que él accede por la razón, sino que es algo subjetivo. O sea, el juez, de acuerdo a sus emociones, a sus sentimientos, a que esté más a favor, a que tenga intereses, va a decir, me parece que eso lo toma lo decide por un lado o por el otro, pero no es algo objetivo. Porque recuerden que el positivismo es no cognitivista. ¿Ahora le quedó claro el pensamiento de Kelsen? En cambio, para una persona cognitivista, a ese problema de medio ambiente y de explotación minera, va a decir, no, el hombre, el juez, puede por su razón encontrar una solución justa para ese caso. Puede ir buscando puntos medios para encontrar, proteger al medio ambiente y a la vez favorecer la explotación minera. O sea, es decir, puede encontrar una solución. Puede, por la razón, encontrar una solución para ese caso. Una solución racional y objetiva. Y a diferencia de Kelsen, que dijimos que no. Kelsen dice que no. No sé si entienden los dos puntos de vista.
¿Alguien tiene alguna duda de este tema? No es un ejemplo que yo inventé, sí hay de haber un montón de fallos de medio ambiente y de explotación minera, un montón. Yo lo traje como ejemplo para ver los valores en juego. Ustedes ya van a ver en otras unidades que en los fallos siempre hay dos valores en juego: la vida por un lado, la integridad física por el otro, la libertad de prensa por un lado, el derecho a la intimidad por el otro, y a veces valores que son enfrentados. No sé quién levantó la mano. Y se resuelve a través de lo que está escrito en la ley. En caso. Y un positivista diría sí, que el juez va a aplicar la ley, y si es un purista medio kelseniano, va a decir, bueno, la decisión que tome el juez va a ser el juez subjetiva, no significa que sea verdad eso, sino va a ser de él nada más, de acuerdo a sus sentimientos, a lo que tengan sus emociones, le conviene o no. En cambio, un purista, un juez que tenga un pensamiento cognitivista, bueno, va a decir, bueno, se puede llegar a una solución racional, se puede llegar a un equilibrio, puede llegar a proteger a los dos valores que están en juego. No sé quién más levantó la mano. Yo, profe, quería sacarme la duda sobre a qué hace alusión el tema de manera subjetiva u objetiva. Porque, por ejemplo, yo apunté que Kelsen creía que sí podía decidir si una norma era justa o injusta, pero de manera subjetiva. No me cierra el concepto. Claro, subjetiva es algo subjetivo, viene de sujeto, del hombre, digamos, que es algo, pero también algo propio del hombre. Yo puedo opinar que eso, porque yo puedo decir que esté mal la explotación minera, que está mal, que eso es injusto, que es inmoral, porque se daña el medio ambiente. Poner que dice un juez. Pero eso es algo del propio juez, digamos. Ah, bien. Objetivo, un juez con noticia decía, no, yo juez y todos mis compañeros que son jueces aquí de la, pongamos de la Corte de Justicia, todos opinamos que esto está mal, no solamente es mío el pensamiento, sino que es el pensamiento de todos. ¿Sí se entiende la diferencia? Es el pensamiento de todos los jueces, no solamente de un juez, de alguien, sino de todos los jueces, no sé, de Buenos Aires, que estamos en contra de la explotación minera. Bien. Sí, sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta del tema? Profe, tengo una duda. Me parece que entiendo la visión positivista como la visión clara o regida de manera dura y conectada directamente a lo que dice la ley y a los argumentos jurídicos, digamos. Y el naturalismo, la visión naturalista como una visión más subjetiva, como dice usted bien, velada por visiones particulares de cada uno. Ahora, más allá de las visiones positivistas o naturalistas, no sé dónde había escuchado el tema de que los jueces dictan sentencia por la sana crítica racional. Sí. Ese principio no estaría más vinculado a una visión positivista. No, la sana crítica racional es un principio que tienen en cuenta el proceso, digamos, de los jueces, que es, digamos, que el juez dicta o resuelve algo, en particular valora la prueba con su experiencia, con sentido común y no sé, hay otro elemento más, pero digamos, no lo hace subjetivamente porque le parece que está buena esa prueba, digamos, que tiene unos elementos objetivos, digamos. Claro, con la crítica puntual, supeditar también lo presentado en los elementos de litigio. Pero en ese caso sería como una tendencia positivista
donde Yo hay diría la naturalista, ¿Cómo? Disculpe. porque para mí un naturalista pues, sería algo objetivo, algo que se han puesto de acuerdo los hombres, los legisladores, pero por medio de la razón para dictar esos criterios, para decir, los jueces no valoren la prueba de acuerdo a lo que les convenga, a lo que quieren, sino valoren con estos criterios o estándares.